Aprendí a reconocer mis crisis de epilepsia por el olor a huevos quemados. No es un olor real. Los médicos lo llaman aura olfativa. Es mi cerebro enviando una señal de emergencia 30 segundos antes de que todo se apague. 30 segundos para sentarme, para no caer al suelo, para no golpearme la cabeza contra algo. 30 segundos que me salvaron la vida durante 12 años. Y fue ese mismo olor. Ese olor que no existe, que solo yo percibo, el que me hizo entender que mi marido me estaba envenenando. Me llamo Valeria, tengo 34 años, soy maestra de primaria y llevo 9 años casada con Rodrigo. Rodrigo es farmacéutico. Cuando nos conocimos, pensé que era lo mejor que me podía pasar. Una mujer con epilepsia refractaria necesita medicación precisa, ajustes constantes, alguien que entienda lo que significa vivir con una bomba de tiempo neurológica en la cabeza. Rodrigo lo entendía todo. Él mismo preparaba mi dosis semanal en un pastillero organizado por colores. Lunes azul, martes verde, miércoles amarillo. Mi neuróloga lo admiraba. «Qué suerte tienes, Valeria», me decía cada 3 meses en la consulta. Ojalá todos mis pacientes tuvieran un cuidador tan dedicado. Yo sonreía. Yo creía que era verdad. Las crisis empezaron a cambiar hace 7 meses. No de forma dramática, no como en las películas, donde todo pasa de golpe y es obvio. Fue algo sutil, casi invisible. El aura empezó a durar más. Antes eran 30 segundos exactos. Lo sé porque los conté miles de veces. De repente eran 45, luego 1 minuto. Luego llegué a contar hasta 90 antes de que viniera la crisis. Y las crisis en sí eran distintas, más largas, con confusión postictal que duraba horas en vez de minutos. Me despertaba en el sofá sin saber cómo había llegado ahí, con Rodrigo sentado a mi lado mirando su teléfono. «Te caíste en el baño», me dijo una vez. «Te desmayaste mientras cocinabas», me dijo otra. Yo no recordaba nada, solo el olor a huevos quemados, y luego el techo de nuestra sala. Llamé a mi neuróloga. Le describí los cambios. Ella ajustó la dosis. Rodrigo preparó el nuevo pastillero con su precisión de siempre. Las crisis siguieron empeorando. Fue mi estudiante Camila quien plantó la primera semilla. Camila tiene 10 años y un hermano mayor con epilepsia. Un día, mientras los niños hacían una actividad, me preguntó sin ningún filtro, como solo preguntan los niños: «Maestra, ¿usted huele algo raro antes de sus crisis?» Le dije que sí, que huevos quemados. Ella asintió muy seria. «Mi hermano huele a metal. La doctora dice que el aura cambia cuando cambia la medicina. ¿A usted le cambiaron la medicina?» Le dije que sí, que hacía unas semanas. Ella volvió a su hoja. Yo me quedé inmóvil en mi escritorio, porque el aura no había cambiado cuando mi neuróloga ajustó la dosis. El aura había empezado a cambiar semanas antes de la consulta, antes del nuevo pastillero. Esa noche no dormí. Empecé a observar a Rodrigo sin que él lo notara. Y cuando dices «empecé a observar», suena fácil, suena como algo que haces con calma. No. Era un terror frío, constante, que me hacía dudar de mí misma cada 5 minutos. «Estás paranoica, Valeria. Es el efecto de las crisis. Tu cerebro está fallando, no tu marido». Pero seguí mirando. Rodrigo preparaba el pastillero los domingos por la noche, en la farmacia de casa que tenía montada en el cuarto de servicio. Siempre con la puerta cerrada. Siempre para no ser interrumpido, porque la concentración es importante con estos medicamentos. 9 años y nunca lo había cuestionado. El domingo siguiente, cuando él fue al baño, entré al cuarto de servicio. Vi los frascos. Vi el pastillero a medio llenar. Y vi, en el estante de abajo, un frasco sin etiqueta que no reconocí. Lo fotografié. No dije nada. Tardé 2 semanas en actuar. 2 semanas tomando los comprimidos, teniendo crisis, despertando confundida, mientras hacía la investigación más importante de mi vida con el teléfono escondido en el baño. El frasco sin etiqueta contenía un compuesto que encontré después de 3 noches buscando en bases de datos de toxicología. Un sedante de uso veterinario, prácticamente indetectable en análisis de rutina, que en dosis bajas y sostenidas produce convulsiones, confusión postictal prolongada y, si se mantiene el tiempo suficiente, daño cognitivo irreversible. No para matar rápido, para incapacitar despacio. Volví a la palabra que había leído 3 veces sin querer creerla. Irreversible. Me senté en el suelo del baño y estuve ahí 40 minutos sin moverme. Necesitaba una prueba que no pudiera negarse. Fui a ver a mi neuróloga sola, sin decirle a Rodrigo. Le dije que quería revisar mis análisis recientes.
Ella los abrió en la pantalla. Miré los niveles del anticonvulsivante en sangre, fluctuantes, inestables, sin patrón claro. Rodrigo me dijo que había ajustado las dosis según tus indicaciones. Le dije con cuidado. Ella frunció el ceño. Valeria, yo no le doy indicaciones a Rodrigo. Las indicaciones te las doy a ti, en consulta. Él no tiene acceso a tu historial sin tu autorización. El suelo se movió debajo de mí. Salí de la consulta y llamé a una amiga que es química analítica. Le llevé 3 comprimidos del pastillero en una bolsa de plástico. Le pedí que los analizara sin preguntarme por qué. Me llamó 4 días después. Valeria. Pausa larga. Estos comprimidos tienen la mitad de la concentración activa que debería tener tu medicación. Y hay un residuo que no debería estar aquí. Necesito enviarlo a un laboratorio externo para confirmar, pero... ¿Cuánto tardan? 48 horas. Las 48 horas más largas de mi vida. Seguí actuando normal. Cené con Rodrigo. Vi televisión con Rodrigo. Dormí al lado de Rodrigo con los ojos cerrados y el cuerpo completamente rígido. Una noche me desperté y él no estaba en la cama. Eran las 2:30 de la mañana. Fui al pasillo sin hacer ruido y vi luz bajo la puerta del cuarto de servicio. Me quedé en el pasillo 8 minutos. Luego volví a la cama y miré el techo hasta el amanecer. El laboratorio confirmó todo. El sedante veterinario estaba presente. La concentración del anticonvulsivante era un 47% menor de lo indicado, suficiente para desestabilizar mis crisis, suficiente para que el daño fuera progresivo, atribuible a la enfermedad, imposible de detectar sin buscar específicamente. El informe tenía fecha, sello y firma. Lo imprimí. Lo guardé junto a las fotos del frasco, el historial de análisis de mi neuróloga y la grabación de audio que había hecho 3 días antes. Rodrigo en el cuarto de servicio, hablando por teléfono, diciéndole a alguien, no sé a quién, no lo vi, que el proceso iba bien y que en 6 meses nadie iba a cuestionarlo. 6 meses. Yo llevaba 7 meses con las crisis cambiadas. Entendí todo en ese momento. La póliza de seguro de vida que firmé hace 3 años, porque Rodrigo dijo que era responsabilidad, Valeria. Todos deberíamos tenerla. El poder notarial que firmé el año pasado, porque si tienes una crisis grave y estás inconsciente, alguien tiene que poder tomar decisiones médicas por ti. La conversación que escuché a medias hace meses, donde le dijo a su hermano que yo cada vez estaba peor y que él no sabía cuánto más podía con esto. No me estaba cuidando, me estaba preparando. Esta mañana, Rodrigo me trajo el pastillero del miércoles con un vaso de agua, como hace todos los días. Me miró con esa cara de preocupación que lleva 9 años practicando. ¿Cómo dormiste? Bien, dije. Tomé el comprimido. Lo puse en la lengua. Bebí el agua. Rodrigo sonrió y volvió a la cocina. Lo que él no sabe es que el comprimido está debajo de mi lengua. Lo que él no sabe es que hace 4 días contacté a un abogado especialista en casos de violencia médica intrafamiliar. Lo que él no sabe es que en este momento hay una transmisión en vivo desde mi teléfono, apoyado en el espejo del cuarto, grabando todo. Y lo que él no sabe es que en 10 minutos va a abrir la puerta de este cuarto y va a encontrarme de pie, con el comprimido en la mano, con el informe del laboratorio en la otra, y con 300 personas viendo en tiempo real lo que lleva 7 meses haciéndome. Escucho sus pasos en el pasillo. La puerta empieza a abrirse. Rodrigo apareció en el umbral con una taza de café en la mano, en pijama, el pelo todavía revuelto del sueño. Me miró. Miró el teléfono apoyado en el espejo. Miró el comprimido que yo tenía entre los dedos. Tardó 3 segundos en procesar lo que veía. 3 segundos en los que yo no respiré. ¿Valeria? ¿Qué? Cierra la puerta, dije. Mi voz sonó tranquila. No lo estaba. Sentía el corazón en la garganta, en las sienes, en los dedos que sostenían ese comprimido blanco como si fuera una prueba ante un jurado. Porque lo era. Porque en ese momento había 317 personas viendo la pantalla de mi teléfono. Lo veía en el contador en tiempo real, y yo era la única en esa habitación que lo sabía. Rodrigo entró. Cerró la puerta despacio, con la parsimonia de alguien que todavía cree que controla la situación. ¿Qué está pasando? Su tono era suave, el tono que usaba cuando yo me despertaba confundida después de una crisis, y él quería que me calmara. El tono que yo había interpretado durante 9 años como amor. ¿Tuviste una noche difícil? ¿Sientes el aura? Dejé que la pregunta flotara en el aire. Luego puse el comprimido sobre la cómoda, frente al espejo,
frente a la cámara. Este comprimido, dije, tiene un 47% menos de concentración activa de la que debería tener mi medicación, y tiene un residuo de un sedante de uso veterinario que no debería estar en ningún medicamento para seres humanos. Silencio. El tipo de silencio que tiene textura, que se puede tocar. Rodrigo parpadeó una vez. Su cara no cambió. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No fue la reacción de alguien que no entiende lo que acaba de escuchar. Fue la reacción de alguien que lleva meses preparando una respuesta para el momento en que lo descubran. Valeria. Voz baja, controlada. Creo que estás teniendo un episodio disociativo. Esto le pasa a veces después de las crisis prolongadas. Ya lo hemos hablado con la doctora. La doctora Méndez no te da indicaciones a ti. Lo interrumpí. Me lo confirmó ella misma. Tú no tienes acceso a mi historial. Las dosis te las comunico yo, no ella. Algo cruzó su cara. Rápido, casi imperceptible. Calculando. Cariño, hay 300 personas viendo esto en este momento. Fue la primera vez en 9 años que vi a Rodrigo quedarse completamente quieto. No el quieto de alguien que piensa. El quieto de alguien a quien acaban de cortar el suministro de oxígeno. Sus ojos fueron al teléfono. La lucecita roja del directo parpadeaba con toda la discreción de un faro. ¿Qué hiciste? Lo que debí hacer meses antes. Doblé el papel del informe del laboratorio y lo abrí frente a él. Fecha, sello, firma. Análisis de 3 comprimidos de mi pastillero. El laboratorio es externo, acreditado, y la cadena de custodia está documentada desde que mi amiga recogió las muestras. Rodrigo dio un paso hacia mí. Retrocedí exactamente un paso. No te acerques. Se detuvo. Y en ese momento vi algo que nunca pensé que iba a ver en el hombre con el que dormí 9 años. Miedo. No el miedo que se pone en la cara para provocar compasión. El miedo real, el que sube del estómago y no se puede controlar, el que aparece cuando alguien entiende de verdad que todo se acabó. Valeria, escúchame. Esto es un malentendido. ¿Puedo explicar? ¿Puedes explicar también la grabación? Pausa. ¿Qué grabación? La del martes pasado. Cuarto de servicio. 2:20 de la madrugada. Tú al teléfono diciéndole a alguien que el proceso iba bien y que en 6 meses nadie iba a cuestionarlo. El color se le fue de la cara de una forma que no he visto en ninguna persona antes ni después. No fue palidez gradual. Fue inmediata, como si alguien hubiera jalado una palanca. Yo no estaba. Rodrigo, lo dije sin levantar la voz. No necesitaba levantarla. Paró. Y en ese silencio, ocurrió algo que no había planeado. Sentí el olor. Huevos quemados. Nítido, violento, inconfundible. El aura. Mi primer pensamiento fue pánico puro. No ahora, por favor. No ahora. Mi segundo pensamiento fue más frío, más estratégico. El pensamiento de 12 años aprendiendo a vivir con esto. Tengo 30 segundos. Úsalos. Me senté en el borde de la cama antes de que las piernas decidieran por mí. Rodrigo dio un paso adelante con esa cara de cuidador experto que también había ensayado, los brazos ligeramente abiertos, la voz modulada para transmitir calma. Y por primera vez en 9 años lo vi con total claridad. No estaba intentando ayudarme. Estaba intentando controlar la narrativa. Frente a 300 personas que lo estaban viendo, intentaba convertirse en el marido preocupado antes de que yo perdiera la conciencia. No, dije. Señalé la cámara. Señalé la puerta. Sal de este cuarto. Valeria, si tienes una crisis... Si tengo una crisis, lo interrumpí, contando los segundos en mi cabeza. 15, 16... Hay una ambulancia que viene en camino. La llamé hace 20 minutos. Mentira. No había ninguna ambulancia. Pero Rodrigo no lo sabía. Y eso era lo único que importaba en ese momento. Lo vi calcular. Vi exactamente el instante en que decidió que salir de esa habitación era mejor que quedarse. Porque quedarse, con la cámara, con el informe, con mi dedo apuntando a la puerta, era demasiado. Porque salir todavía le daba la ilusión de que podía pensar, prepararse, llamar a alguien, construir una versión alternativa de los hechos. Lo que él no entendía es que ya no había versiones alternativas. Salió, cerró la puerta, y yo me quedé sentada en el borde de la cama contando. 17, 18, 19. El olor a huevos quemados se intensificó hasta volverse casi físico, casi sólido, llenando la habitación con algo que solo yo podía percibir. 22. 23. Pensé en Camila.
en su voz de 10 años preguntando sin filtros. En la semilla que plantó sin saberlo. 26. 27. Pensé en mi neuróloga frunciendo el ceño frente a la pantalla. 29. Pensé en la palabra irreversible y en los 40 minutos que pasé sentada en el suelo del baño sin moverme. 30. Nada. Abrí los ojos. No había habido crisis. El aura había llegado, había alcanzado su punto máximo y se había ido sin desencadenar nada. Primera vez en 7 meses. Primera vez desde que Rodrigo había empezado a alterar mi medicación. Me quedé inmóvil un momento, procesando lo que eso significaba. Luego miré la cámara. El contador decía 482 personas. Casi me reí. Desde el otro lado de la puerta podía escuchar a Rodrigo hablando en voz baja por teléfono. No distinguía las palabras. No necesitaba distinguirlas. Sabía exactamente a quién llamaba y qué estaba diciendo, buscando una salida, construyendo su defensa, intentando adelantarse a algo que ya había ocurrido hace días, semanas, meses antes de que él abriera esa puerta esta mañana. Me puse de pie. Me dolían las piernas. Me temblaban las manos. Tenía la boca seca y el corazón todavía demasiado rápido. Pero estaba de pie. Fui al espejo. Me miré. Vi a una mujer de 34 años que se había pasado 7 meses convenciéndose de que estaba perdiendo la cabeza, que su cerebro fallaba, que las crisis eran simplemente así ahora, que debía confiar en el hombre que llenaba el pastillero de colores. Vi también lo que ese proceso le había hecho a su cara. Vi la fatiga de meses, la tensión almacenada en la mandíbula, las sombras bajo los ojos que no eran de la epilepsia sino del insomnio, de alguien que duerme al lado de su enemigo sin saberlo. Y vi, debajo de todo eso, algo que Rodrigo había estado intentando borrar con dosis calculadas y paciencia de farmacéutico. Seguía ahí. Tomé el teléfono. Miré la cámara un segundo. Vuelvo en un momento, dije. Y salí al pasillo a buscar a mi marido. Rodrigo estaba en la cocina. Teléfono en la mano, espalda contra la encimera, voz baja y urgente. Cuando me vio aparecer en el umbral cortó la llamada a mitad de frase. Un gesto tan revelador que casi me dio lástima. Casi. ¿Con quién hablabas? Con mi hermano. Sin pausa. Preparado. Estoy preocupado por ti, Valeria. Lo que está pasando esta mañana no es normal. Creo que deberías llamar a la doctora Méndez. Ya la llamé. Pausa. ¿Cuándo? Hace 4 días. Cuando recibí el informe del laboratorio. Apoyé el teléfono en la encimera. Cámara hacia arriba. Contador visible para mí. 611 personas. También llamé a un abogado, especialista en violencia médica intrafamiliar. Se llama Gustavo Paredes. ¿Quieres que te dé su número? El nombre lo golpeó de una forma que el informe del laboratorio no había logrado. Porque un informe es papel. Un abogado con nombre y apellido es una maquinaria que ya está en movimiento. Valeria. Su voz cambió. El tono de cuidador experto desapareció y quedó algo más desnudo debajo. No era súplica todavía, pero se le parecía. Llevamos 9 años juntos. ¿De verdad crees que yo sería capaz de...? El seguro de vida. Lo dije sin inflexión. La póliza que firmé hace 3 años. El poder notarial del año pasado. La conversación con tu hermano donde le dijiste que yo cada vez estaba peor y que no sabías cuánto más podías con esto. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Tengo 9 años de pruebas de que eres capaz, dije. Y 4 días de pruebas de que lo estabas haciendo. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que ocurre cuando alguien que ha estado construyendo una mentira durante meses ve la estructura completa derrumbarse y no sabe todavía si intentar salvar algo o simplemente correr. Rodrigo eligió una tercera opción que no me esperaba. Se sentó en la silla de la cocina, puso los codos en la mesa y se tapó la cara con las manos. Yo no me moví, no me acerqué, no dije nada. Aprendí hace mucho que el silencio de una persona que se derrumba no me pertenece, no es mío para llenarlo con compasión o con rabia. Ese silencio era suyo. Que lo ocupara como quisiera. Sonó el timbre. Rodrigo levantó la cabeza. ¿Quién es? Mi aliada, dije. Carolina llegó con una mochila en el hombro, y esa forma suya de entrar a los lugares como si ya supiera exactamente dónde tiene que estar. 38 años, química analítica, mi amiga desde la universidad y la persona más metódica que conozco. La misma persona que analizó los 3 comprimidos sin preguntarme por qué. La misma persona que me llamó 4 días después con la voz de alguien que ha encontrado algo que ojalá no hubiera encontrado. Me miró primero a mí.
Luego miró a Rodrigo sentado en la cocina. Luego miró la cocina entera con ojos profesionales, deteniéndose un segundo en el estante de especias, en la cafetera, en el vaso del que yo había bebido agua esta mañana cuando me tomé el comprimido que no me tomé. ¿El cuarto de servicio?, me preguntó. Puerta del fondo. Rodrigo se levantó. Un momento, eso es... No te muevas de esa silla. No lo dije yo. Lo dijo Carolina con una calma que cortaba el aire. Cuando Carolina habla con esa voz, la gente obedece. No sé cómo lo hace. Creo que es química también. Rodrigo se sentó. Carolina desapareció por el pasillo. Yo me quedé en el umbral de la cocina, mirando a mi marido. Él me miraba a mí. Ninguno de los dos decía nada. Hay una crueldad específica en conocer a alguien durante 9 años. En saber cómo duerme, cómo toma el café, cómo ríe cuando algo le parece realmente gracioso y no cuando ríe para quedar bien. Hay una crueldad en sentarse frente a esa persona y saber que todo ese conocimiento ahora tiene otro color, otra luz, que cada recuerdo que creías tener de vuestro tiempo juntos está siendo reescrito en tiempo real y no puedes detenerlo. No te permite odiarlo limpiamente. Eso es lo más difícil. Quería odiarlo limpiamente y no podía. No todavía. Carolina volvió a los 12 minutos. Llevaba el frasco sin etiqueta dentro de una bolsa hermética de plástico, sostenido con guantes de nitrilo que había sacado de su mochila. «Hay más», me dijo. «Te lo explico después». Rodrigo miró el frasco. «Eso no es...» «Rodrigo», lo interrumpí. «El abogado Paredes llega en 40 minutos. La doctora Méndez está en camino desde el hospital. Y hay...» Miré el contador del teléfono. 840 personas viendo esta transmisión en este momento. La cifra lo redujo al silencio de una forma que ninguna otra cosa había logrado. 840 personas no son una disputa privada. 840 personas son una historia que ya no puede controlarse, que ya existe fuera de esta cocina, que va a seguir existiendo después de que esta mañana termine. Me acerqué a la mesa. Me senté frente a él. «Quiero que entiendas algo», dije. «No hice todo esto por rabia. No lo hice para destruirte, aunque probablemente eso sea lo que va a pasar. Lo hice porque hace 7 meses empecé a morirme despacio y tardé demasiado en entender por qué». Rodrigo tenía los ojos húmedos. No voy a decir si eran lágrimas reales o de las otras. «Valeria, y lo segundo que quiero que entiendas», continué, «es que esta mañana no es el final de lo que te voy a hacer. Es el principio. Las siguientes 2 horas fueron las más extrañas de mi vida. Y eso es mucho decir viniendo de alguien que ha pasado 12 años aprendiendo a vivir con crisis de epilepsia. La doctora Méndez llegó primero. Entró, vio a Rodrigo, vio a Carolina, vio el frasco dentro de la bolsa hermética y tuvo la reacción exacta que necesitaba ver. No sorpresa fingida, sino una especie de furia profesional contenida. El tipo de rabia que tienen los médicos cuando alguien ha usado su nombre, su autoridad, su relación de confianza con una paciente, como herramienta de daño. Pasó 20 minutos revisando mi historial en su tableta, comparando los análisis de los últimos 7 meses, trazando en papel la línea de lo que había ocurrido con mis niveles. «Esto es sistemático», dijo. «No a mí. A nadie en particular. Como alguien que acaba de confirmar una hipótesis que ojalá hubiera sido equivocada». Rodrigo no dijo nada. Gustavo Paredes llegó a los 42 minutos. Traje gris, maletín negro, esa forma de moverse que tienen los abogados experimentados, sin urgencia visible, pero sin desperdiciar un solo gesto. Saludó a todos, pidió ver el informe del laboratorio, lo leyó 2 veces, le tomó fotos, le hizo preguntas a Carolina sobre la cadena de custodia con una precisión que me hizo entender por qué lo habían recomendado como el mejor en esto. Luego se sentó frente a Rodrigo. «Señor Rodrigo», dijo con una cortesía perfectamente construida, «tiene derecho a no decir nada hasta que tenga representación legal. Le recomiendo que lo ejerza». Rodrigo lo miró. Luego me miró a mí. Y en ese momento vi en su cara algo que ninguno de los otros momentos de esa mañana había producido. La comprensión completa, sin filtros, de que el escenario que había construido durante meses, el deterioro progresivo de su esposa, la incapacidad creciente, el momento en que él tendría que tomar decisiones por ella. Ese escenario no iba a ocurrir. Nunca había ocurrido. Porque yo había olido huevos quemados. Esa noche, sola en el apartamento que era mío antes de que fuera nuestro. Rodrigo se había ido con sus cosas a casa de su hermano bajo instrucciones del abogado Paredes.
Me senté en el suelo del baño otra vez. No por desesperación, por costumbre. Porque ese suelo frío había sido el lugar donde más veces había pensado con claridad en los últimos meses. Miré el pastillero de colores que seguía en el estante. Lunes azul, martes verde, miércoles amarillo. 9 años de ese pastillero. 9 años creyendo que era la forma en que alguien me decía, te cuido, te quiero, no estás sola con esto, y ahora tenía que aprender a llenarlo yo sola. Pensé que eso me iba a doler más de lo que dolía. Pensé en Camila, que tenía 10 años y un hermano con epilepsia, y la capacidad de hacer sin querer la pregunta exacta en el momento exacto. Pensé en Carolina, que había entrado a esa cocina con guantes de nitrilo en la mochila, porque cuando la llamé 4 días antes y le dije, puede que necesite que vengas, ella no preguntó por qué, solo preguntó a qué hora. Pensé en la doctora Méndez diciendo, esto es sistemático con esa rabia profesional contenida. Pensé en las 840 personas. Luego pensé en algo que no había pensado todavía. Pensé en todos los meses anteriores a que empezara a sospechar, en todas las crisis que había tenido en ese periodo, en todas las veces que me había despertado en el sofá sin saber cómo había llegado ahí, con Rodrigo sentado a mi lado mirando su teléfono, y pensé, ¿cuántas de esas veces él había estado mirando la póliza de seguro? ¿Cuántas veces había sacado los cálculos mientras yo estaba inconsciente? ¿Cuántas veces había pensado que ya casi era suficiente? ¿Que ya casi era el momento? Huevos quemados. 30 segundos. 12 años. A veces la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir es tan pequeña que cabe en el espacio entre un olor que no existe y la decisión de hacerle caso. 3 semanas después, Rodrigo fue detenido un martes por la mañana. No lo vi. No quise verlo. Gustavo Paredes me llamó a las 9:15 con esa voz suya de calma arquitectónica y me dijo, ya está hecho. 2 palabras. Colgué el teléfono, me senté en la mesa de la cocina con el café que me había preparado yo sola, y estuve ahí 10 minutos sin hacer nada en particular. Afuera llovía. Pensé que debería sentir algo más grande. Alivio, o rabia, o esa catarsis limpia que aparece en las películas cuando el malo cae. No sentí nada de eso. Sentí el café caliente en las manos y la lluvia golpeando el vidrio, y una especie de quietud extraña, casi incómoda, como cuando llevas meses sosteniendo algo muy pesado y de repente lo sueltas, y los músculos no saben todavía cómo estar sin la tensión. Así que bebí el café, y luego me levanté y fui a trabajar. Lo que Rodrigo no había calculado, lo que ningún plan tan meticuloso suele calcular, era el efecto de las 840 personas. La transmisión en vivo había durado 2 horas y 17 minutos. Para cuando la corté, tenía 1,300 espectadores simultáneos, y el video grabado había comenzado a circular. No de forma viral, no de inmediato, sino de esa manera específica que tienen las cosas cuando tocan algo real. Compartido de cuenta en cuenta, de grupo en grupo. Con comentarios que decían mi prima pasó por algo parecido, y esto necesita más atención, ¿y alguien sabe cómo está esta mujer? Una periodista llamada Sofía Reyes me escribió al tercer día. No era de un medio grande. Trabajaba para una publicación digital especializada en derechos de personas con enfermedades crónicas. Me dijo que llevaba 2 años investigando casos de lo que ella llamaba tutela predatoria. Situaciones en las que cuidadores, parejas, familiares, sistemáticamente deterioraban la salud o la capacidad cognitiva de personas con condiciones neurológicas para obtener control legal y económico sobre ellas. Tu caso, me escribió, no es el primero, pero es el primero que tiene pruebas de esta calidad. La llamé esa misma noche. Hablamos 4 horas. Me habló de 3 casos anteriores que había documentado. Una mujer con esclerosis múltiple cuyo marido había estado ajustando su medicación durante 2 años antes de que un médico de urgencias notara las inconsistencias. Un hombre con Parkinson temprano cuyo hermano había utilizado el poder notarial para transferir propiedades mientras el paciente atravesaba periodos de confusión inducida. Una mujer joven con lupus cuya madre había estado administrando dosis incorrectas, por descuido, durante 18 meses. Ninguno de esos casos había llegado a juicio. En 2 de ellos, el daño había sido irreversible. Esa palabra otra vez. ¿Por qué no llegaron a juicio?, pregunté. Porque no había pruebas suficientes. Porque los médicos lo atribuyeron a la progresión natural de la enfermedad. Porque las víctimas, para cuando alguien empezó a sospechar, ya no estaban en condiciones de testificar con coherencia. El plan de Rodrigo, en otras palabras, era exactamente el correcto.
Estaba funcionando exactamente como debía funcionar. Hasta que no funcionó. Gustavo Paredes construyó la acusación con la misma precisión con la que Rodrigo había construido su crimen. El informe de laboratorio de Carolina. El historial de análisis de sangre de los últimos 7 meses, que la doctora Méndez entregó con una declaración jurada de 4 páginas, donde detallaba las inconsistencias que ahora, con este contexto, resultaban imposibles de atribuir a la progresión natural de mi epilepsia. La grabación de audio del cuarto de servicio. Las fotografías del frasco sin etiqueta. El registro de la póliza de seguro y el poder notarial, con sus fechas, con la línea cronológica que Gustavo trazó, mostrando cómo cada documento encajaba en una estrategia de largo plazo, y la transmisión en vivo. Eso último fue lo que Rodrigo no había previsto y lo que más lo hundió, no como prueba legal sino como contexto, porque el video existía, porque 1,300 personas lo habían visto en tiempo real y cientos más lo habían visto después, porque su cara, su silencio, sus respuestas calculadas, su intento de convertirse en el marido preocupado frente a la cámara, todo eso estaba grabado y circulaba y podía ser visto por cualquiera que quisiera verlo. No hay versión alternativa que sobreviva a eso. Su abogado lo intentó de todas formas, primero con el argumento de que yo había tenido un episodio disociativo y que la grabación mostraba a una paciente en crisis, no a un marido culpable. El informe de la doctora Méndez lo deshizo en 2 párrafos. Luego con el argumento de que el frasco sin etiqueta había llegado a la farmacia por error de proveedor y él no había sido consciente de su contenido. Carolina pasó 40 minutos en su declaración explicando, con la paciencia de alguien que explica química a no químicos, exactamente por qué eso era imposible. El compuesto en cuestión no está disponible en canales de distribución farmacéutica convencional para humanos. Su presencia en ese frasco requería adquisición deliberada en mercados veterinarios especializados, y las trazas encontradas en los comprimidos indicaban incorporación manual al proceso de preparación, no contaminación accidental. Su abogado guardó silencio después de eso. Rodrigo también. El día que lo vi en el tribunal fue la primera vez que lo veía desde esa mañana en nuestra cocina. Llegué con Carolina a mi derecha y Gustavo Paredes a mi izquierda. La doctora Méndez estaba ya sentada en la sala. Sofía Reyes estaba en la galería de prensa con su grabadora y ese bloc de notas que siempre llevaba, aunque también grabara todo. Rodrigo entró con su abogado y no me miró. Pensé que eso también me diría algo sobre él, que 9 años podían terminar con alguien eligiendo no mirarte cuando entra a una sala, que era posible que esa fuera la respuesta a todas mis preguntas sobre qué había sido real y qué no. Si algo hubiera sido real, me habría mirado. Aunque fuera con rabia, aunque fuera para evaluar el daño. No me miró. Y eso fue, en cierto modo, lo más útil que hizo en todo el proceso, porque en ese momento dejé de preguntarme qué había sido real. El juez leyó los cargos. Administración de sustancias nocivas de forma premeditada. Manipulación dolosa de medicación en persona con condición neurológica crónica. Daño físico deliberado con alevosía. Intento de incapacitación fraudulenta con fines patrimoniales. 4 cargos. Los escuché con las manos en el regazo y el cuerpo completamente quieto. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún plan, que no había anticipado, que no podría haber anticipado. Sentí el olor. Huevos quemados. Ahí, en esa sala, con 200 personas, con el juez leyendo cargos, con Rodrigo inmóvil frente a mí. Mi primer instinto fue el de siempre. Pánico. 30 segundos. Sentarme, no caer, no golpearme la cabeza. Ya estaba sentada. Conté. 1, 2, 3. Carolina, que estaba a mi lado y que me conocía lo suficiente como para reconocer la expresión, me puso una mano en el brazo sin decir nada. 10, 11, 12. El juez seguía hablando. Rodrigo seguía sin mirarme. 20, 21. Pensé en algo que la doctora Méndez me había dicho 3 semanas antes. Cuando revisamos mis análisis después de que Carolina aseguró los comprimidos y yo empecé a tomar medicación verificada directamente de la farmacia, sin pastillero, sin intermediarios. Tus niveles ya están estabilizándose. El cerebro tiene una capacidad de recuperación notable cuando se le da lo que necesita. 28, 29, 30. Nada. El aura se disolvió sin crisis. Segunda vez. Como la mañana en el cuarto, frente al espejo, con Rodrigo al otro lado de la puerta. Retiré la mirada del juez y la posé en el techo durante un segundo. Luego la bajé. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado,
sin que nadie me lo pidiera, sin que nadie me estuviera mirando en ese momento particular. Sonreí. No para la sala, no para la cámara que ya no existía, no para nadie, solo porque el olor a huevos quemados se había ido sin llevarse nada consigo, y eso significaba que mi cerebro estaba empezando a recordar cómo estar bien. El veredicto llegó un jueves. Culpable en los 4 cargos. Lo leí en el teléfono mientras estaba sentada en mi escritorio del colegio, entre la segunda y la tercera clase de la mañana. Los niños estaban en el recreo. El aula estaba vacía. Afuera se escuchaban voces, risas, el ruido específico de 28 niños de 10 años, ocupando un patio con toda la energía que tienen a esa hora. Leí el mensaje de Gustavo Paredes 3 veces. Luego puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y me quedé mirando la pizarra donde todavía estaba escrita la frase de la actividad de la mañana. Escribe 3 cosas que aprendiste esta semana. Estuve así un momento. Luego saqué el teléfono, abrí la cámara y le saqué una foto a la frase. No sé exactamente por qué. No tenía un plan para ella. Solo quería tenerla. La sentencia formal se dictó 6 semanas después. 4 años y 8 meses de prisión. Inhabilitación permanente para ejercer la farmacia. Obligación de cubrir todos los costos médicos asociados al daño causado. Documentados y proyectados por un panel de 3 especialistas que la doctora Méndez coordinó con una minuciosidad que le agradeceré el resto de mi vida. Y una cosa más que Gustavo Paredes había solicitado específicamente, que yo no sabía si el juez otorgaría, y que resultó ser la parte del veredicto que me costó más procesar cuando la leí. El caso quedaría registrado en la base de datos de violencia médica intrafamiliar que el Ministerio de Salud estaba construyendo precisamente ese año. Documentado, accesible para investigadores y equipos médicos, con los detalles suficientes para que sirviera de referencia en casos futuros. Mi historia, con mi nombre, con mis análisis, con el informe de Carolina y la declaración de la doctora Méndez, iba a existir en un archivo oficial para que otro médico, en otro consultorio, frente a otro paciente con niveles inconsistentes y un cuidador muy dedicado, pudiera ver el patrón y hacerse la pregunta correcta antes de que fuera demasiado tarde. Sofía Reyes me llamó esa tarde. ¿Cómo estás? Procesando, dije. ¿Qué parte? La del archivo. Pausa. Que va a servir para algo, que no va a ser solo lo que me pasó a mí. Ella no dijo nada por un momento. Luego, eso es lo que hace que algunos casos importen más que otros. No el crimen en sí, lo que queda después. Colgué y me senté en el suelo del baño otra vez. Hábito difícil de abandonar. Camila me esperaba en la puerta del aula el viernes siguiente. 10 años, mochila rosada, esa expresión seria que tenía cuando algo le parecía importante. Me esperó hasta que los otros niños entraron y luego me dijo, en voz baja, como quien comparte un secreto que ha estado guardando. Maestra, mi mamá vio el video. Me detuve. ¿Sí? Camila asintió. Dijo que usted es muy valiente. Yo le dije que usted siempre huele el olor antes y que por eso lo supo. Pausa. ¿Es verdad que por eso lo supo? La miré durante un segundo. Pensé en cómo explicarle a una niña de 10 años que sí, que en el fondo era exactamente así, que lo que me había salvado no era la inteligencia, ni la metodología, ni las bases de datos de toxicología que consulté a las 3 de la mañana, que todo había comenzado con un olor que no existe, percibido por un cerebro que estaba siendo dañado, que aún así había encontrado la forma de enviarme la señal correcta, que mi propia enfermedad había sido mi alarma. Sí, le dije. Así fue. Camila procesó esto con la seriedad de alguien que toma nota de información útil. Bien, dijo. Y entró al aula. Yo me quedé un momento en la puerta antes de seguirla. La doctora Méndez me pidió que hablara en un congreso de neurología 3 meses después del veredicto. No quería hacerlo. No soy médica, no soy investigadora. Soy maestra de primaria con epilepsia refractaria y 9 años de un matrimonio que resultó ser algo para lo que todavía no existe una palabra exacta en ningún idioma que yo conozca. Pero fui. Me puse frente a 200 neurólogos y médicos de distintas especialidades y les dije lo que había aprendido. No sobre Rodrigo, no sobre el crimen, sobre el aura. Les dije que llevaba 12 años contando 30 segundos, que esos 30 segundos me habían dado tiempo de sentarme, de no caer, de no golpearme, que la señal de emergencia que mi cerebro enviaba antes de cada crisis había sido, durante 12 años, algo que yo gestionaba en solitario y en silencio porque así funcionaba. Era mía, era interna,
era invisible para cualquier persona que estuviera en la misma habitación, y que esa invisibilidad, que durante 12 años había sido simplemente una característica de mi condición, había resultado ser también la razón por la que estaba viva, porque Rodrigo podía manipular mis comprimidos, podía ajustar las dosis, podía hablar con mi neuróloga en mi nombre, llenar el pastillero, construir la narrativa de la esposa que se deteriora, pero no podía manipular el olor a huevos quemados, no podía entrar en mi sistema nervioso y reconfigurar el aura, no podía falsificar la señal, no podía interceptar los 30 segundos. Lo que me salvó fue exactamente lo que nadie más podía ver ni controlar. Lo que me salvó fue lo más mío que tenía. Hubo silencio en la sala cuando terminé. Luego alguien empezó a aplaudir, y el resto siguió, y yo me quedé parada en el podio sin saber bien qué hacer con eso, porque no me sentía una heroína de nada. Me sentía una mujer que había tenido la enorme suerte de que su cerebro, incluso mientras lo dañaban, siguiera haciendo su trabajo. Esa noche, sola en el apartamento, llené el pastillero yo sola por primera vez. Lunes azul, martes verde, miércoles amarillo, los mismos colores, el mismo orden, el mismo gesto de todos los domingos por la noche, pero esta vez con mi mano. Tardé más de lo que debería. Las pastillas son pequeñas y los compartimentos son exactos y yo no tengo los dedos precisos de un farmacéutico. Derramé 2 comprimidos, los recogí del suelo, los conté de nuevo para asegurarme. Cuando terminé, puse el pastillero en el estante del baño y lo miré un momento. Pensé en todo lo que ese objeto había significado durante 9 años. La seguridad que creía que representaba. El cuidado. La prueba cotidiana de que no estaba sola con mi enfermedad. Pensé en lo que significaba ahora. Y me di cuenta de que significaba lo mismo. Solo que ahora era verdad. Hay algo que nadie te dice sobre sobrevivir a algo así. No es el alivio lo que te cambia. No es la rabia, aunque la rabia también está. No es el veredicto, ni los 4 años y 8 meses, ni el archivo en la base de datos del ministerio. Lo que te cambia es la pregunta que no puedes dejar de hacerte las primeras semanas, que se vuelve menos urgente con el tiempo, pero que nunca desaparece del todo. ¿Qué habría pasado si no lo hubiera olido? Si el aura hubiera llegado de otra forma? Si hubiera sido visual o auditiva, o si simplemente no hubiera habido señal de advertencia y las crisis hubieran llegado sin aviso como le ocurre a mucha gente. ¿Habría llegado a sospechar de otra forma? ¿Lo habría notado a tiempo? No lo sé. Y lo que he aprendido, lo que de verdad he aprendido de todo esto, no es que la inteligencia te salva, ni que la preparación te salva, ni siquiera que confiar en las personas equivocadas te destruye, aunque todo eso es verdad. Lo que he aprendido es esto. Cada uno de nosotros tiene un olor a huevos quemados. Algo que solo nosotros percibimos. Una señal interna que nuestro propio sistema lleva enviando desde antes de que aprendiéramos a escucharla. Una forma específica en que nuestro cuerpo, nuestra intuición, nuestra historia acumulada nos dice algo está mal antes de que tengamos las palabras para nombrarlo. El problema no es que la señal no llegue. El problema es que aprendemos a ignorarla, a llamarla paranoia, o sensibilidad exagerada, o los efectos del cansancio, o la consecuencia de una mente que a veces falla. Yo estuve 7 meses recibiendo una señal que no era el aura, que no era neurológica, que era simplemente la acumulación de cosas que no encajaban, y me la pasé traduciendo como error mío. Fue una niña de 10 años quien me devolvió el permiso de escucharme. Así que si hay algo que me llevé de esos 7 meses, de ese pastillero de colores, de ese olor que no existe y que me salvó la vida 2 veces en el mismo año, es esto. Confía en lo que solo tú puedes oler, aunque nadie más lo perciba. Aunque no tengas todavía las palabras, ni las pruebas, ni el informe del laboratorio, aunque la voz más fuerte en la sala sea la de alguien que te dice que tu mente está fallando, tu mente no está fallando, está intentando decirte algo. Escúchala. Para Camila, que hizo la pregunta correcta. Para Carolina, que trajo guantes de nitrilo sin preguntar por qué. Para la doctora Méndez, que frunció el ceño frente a la pantalla y lo cambió todo. Y para todas las Valerias que todavía están contando los segundos antes de entender qué está pasando. 30 segundos son suficientes. Siempre lo son.